La degradación del hipoclorito de sodio, por Brandon Morales, Andrés Martín, Fabián Prada, María José Sánchez y Juan David Mejía. El objetivo es desarrollar un modelo predictivo del comportamiento del hipoclorito para determinar el tiempo de vida útil del producto a diferentes concentraciones y en diferentes materiales de envase primario, a través del cálculo de las energías termoquímicas y cómo las absorbe el envase. ¿Qué es el hipoclorito? El hipoclorito de sodio es el componente principal del producto Blancox. Este se encuentra en distintas concentraciones para el desarrollo de diferentes funciones. Una de ellas es como surfactantes, al interactuar como agente oxidante para reducir la tensión superficial del agua y así cumplir su objetivo de limpieza. Envasado. El material en el cual es envasado el hipoclorito de sodio es polietileno de alta densidad, HDPE. En los envases, estos cuentan con una película de color blanco con la idea de disminuir el impacto o contacto de la sustancia con la luz, pues esto afecta gravemente el ciclo de vida. El plástico HDPE tiene varias propiedades que lo hacen ideal como producto de embalaje y fabricación. Es más resistente que el polietileno estándar, tiene un coeficiente de estiramiento de entre 0.20 y 0.40 newton sobre milímetro cuadrado. Según la Federación Británica de Plásticos, actúa como una barrera efectiva contra la humedad y permanece sólido a temperatura ambiente. Resiste insectos, podredumbres y otros productos químicos. Se realizó un análisis experimental donde se hizo un estudio de la resistencia del material ante una temperatura y una fuerza externa ejercida sobre el envase. Esta fuerza externa se puede asociar al peso ejercido por otros productos al momento de su embalaje y la temperatura corresponde al entorno en el cual es almacenado. Además, es de tener en cuenta que el fluido que contiene la botella es capaz de desarrollar reacciones exotérmicas que aceleran exponencialmente la degradación del material, donde se evidenció que a una temperatura de entre 55 y 65 grados Celsius y una masa de 150 gramos, cuando empezó a ceder para luego romperse a los 2750 gramos. Normativas. Como pueden observar, existen diferentes normativas que rigen tanto al empaque como al producto. Ciclo de vida. El ciclo de vida del hipoclorito consiste en 5 factores: la concentración, el pH de la sustancia, la temperatura de la solución, concentración de ciertas impurezas las cuales pueden catalizar la descomposición, la exposición a la luz. Estos factores conllevan unos efectos los cuales son: una baja concentración de solución de hipoclorito se descompone más lento que una solución de hipoclorito concentrada. El pH tiene un efecto significante en la estabilidad del hipoclorito de sodio. Debajo del pH 11, la descomposición del hipoclorito es significante debido al equilibrio en favor a más reactivo ácido. En pH entre 2 y 13 de la solución es más estable. Esto equivale de 0.4 a 4 gramos por litro de hipoclorito, ya que en grandes concentraciones de hipoclorito no provee una gran estabilidad y se degrada mucho más rápido. La temperatura tiene una influencia en la estabilidad de la solución. El cuidado puede ser graduar las soluciones lejos del calor. Entre más alta la temperatura, incrementa la velocidad de descomposición. El 15% del hipoclorito se descompone más rápido a 45 grados Celsius que a 25 grados Celsius. La degradación. La degradación no puede ser evitada, pero sí puede ser reducida en términos de velocidad. En la siguiente gráfica de referencia de Olin Corporation podemos encontrar cómo los estudios muestran que la velocidad de descomposición aumenta de 2 a 4 veces por cada 10 grados centígrados. En otras palabras, es como si tuviéramos un helado y lo dejamos en diferentes zonas calientes. Este se derrite mucho más rápido. Además, en esta tabla se relaciona la concentración de hipoclorito con respecto a los días de descomposición. Cada línea representa una temperatura diferente en grados Fahrenheit, en la cual se puede ver cómo al aumentar la temperatura en un mismo intervalo de tiempo se pierde con mayor velocidad la concentración de hipoclorito. Reacción de degradación. Para el cálculo de degradación se utilizó la ecuación de Arrhenius, que nos permite predecir la estabilidad química de cualquier sustancia activa mediante la obtención de la K, constante cinética, utilizando el cálculo de la velocidad de reacción. Existen 5 reacciones de degradación, las cuales se les hará un estudio de la cinética para calcular las velocidades a las que éstas ocurren en diferentes condiciones. Estas reacciones constan de 3 reacciones de degradación: la descomposición térmica del hipoclorito de sodio para producir cloruro de sodio y oxígeno, también llamada desoxidación; la reacción del hipoclorito de sodio a altas temperaturas para crear clorato y cloruro; la degradación del hipoclorito para formar cloruro y clorito; y 2 de desplazamiento doble, donde una de ellas es iónica, el desproporcionamiento entre hipoclorito y el clorito para crear cloruro y clorato de sodio.
La iónica, en donde los iones de sodio, hidróxido y clorito de la reacción entre el hipoclorito y agua forman ácido hipocloroso e hidróxido de sodio. Mecanismos de reacción. A través de literatura se hallan las constantes para el cálculo de K, en donde solo nos quedaría como variable la temperatura. Estas temperaturas corresponden a las diferentes zonas del país que se muestran a continuación. Luego, este resultado se calcula en función del tiempo. A través de estas ecuaciones se realiza la gráfica en la cual se halla la ecuación lineal de tendencia, para así solo hallar el punto de gradación con respecto al tiempo. Las energías. Las energías que utilizamos para el estudio del proceso fueron la energía libre de Gibbs, asociada con la espontaneidad de la reacción, la entalpía, asociada con la energía atraída o cedida, y la entropía, que es la asociada al orden de las moléculas. Si no se llegan a tener en cuenta estas características, se podría estar vendiendo un producto que contiene solo agua y cloro en gas. Calor de reacción en la degradación y formación del hipoclorito. La entalpía. Utilizando la ley de Hess con la respectiva entalpía de formación, se logra calcular el calor de reacción. Como se puede observar, todos los resultados dieron un valor negativo, dando a entender que son exotérmicas, es decir, que liberan calor al entorno. Cálculo de entropía en la degradación y formación del hipoclorito. En este, como en el anterior, se utilizó la ley de Hess para el cálculo de la entropía. En todos los cálculos, como se puede ver, dieron positivos. Lo que nos dice es que los productos presentan un mayor desorden molecular que los reactivos. Energía libre de Gibbs. Esta energía se calculó mediante el uso de la ley de Hess y se confirmó con la ecuación IEO de Gibbs, ya que por medio de esta ecuación se puede determinar si estas reacciones son espontáneas o no, y como se puede observar en cada uno de los cálculos esta dio negativa, dando a entender que son espontáneas, es decir, que no necesitan un catalizador o energía externa para reaccionar, en otras palabras, reaccionan solas. Proceso de la empresa. Electrólisis por membrana. Empieza en Sesquile, en yacimientos de halita, en donde se realiza una extracción cerrada y por medio del uso de agua a presión, la halita junto con otros minerales como el hierro se diluye y se extrae como salmuera cruda. Esta se transporta por un salmoeducto hasta la planta ubicada en Cabetania. Allí se realiza un primer paso de purificación en donde entra la salmuera a un sistema de 4 reactores con soda cáustica y carbonato de sodio, para purificarla por medio de la alcalinización de los metales y otras impurezas que vienen del proceso de extracción. Se obtiene carbonato de calcio, carbonato de magnesio y por medio de rebose se obtiene una salmuera más limpia. Esta salmuera se somete a filtros de arcillas, de la más fina a la más gruesa, donde se obtiene una salmuera tratada. Este pasa por otro reactor al cual se le adiciona cloruro de calcio al 38%, de los cuales se obtiene un precipitado de sulfato de calcio y la salmuera al 24% de cloruro de sodio. La masa salina entra en un saturador para llegar al punto de saturación de la sal de aproximadamente 290 gramos por litro. Pasamos a un proceso de filtración para garantizar que no haya ninguna partícula o sólido diferente al cloruro de sodio. Seguimos a un suavizador que consiste de 3 torres en serie para retirar el calcio y el magnesio. Aquí ya tenemos la salmuera pura, apta para entrar al electrolizador. El electrolizador de membrana consiste de una celda con 2 entradas de corriente, un ánodo con un conductor de titanio y un cátodo con un conductor de níquel. En medio de estos dos, una membrana de intercambio iónico. Por la parte del ánodo entra la salmuera pura, donde se presentan los iones de cloruro y sodio, y por la parte del cátodo se adiciona agua. Por medio de la electrólisis del ion cloruro pierde 2 electrones y se obtiene el cloro gaseoso, que sale también con salmuera pobre. Los iones de sodio pasan por la membrana al lado catódico. De este lado ocurre la electrólisis del agua, que genera iones hidróxido, que al juntarse con el sodio forman el hidróxido de sodio al 33%, que entra a un tanque y parte de ella se recircula. Separamos el cloro gaseoso de la salmuera pobre para que ésta vuelva a entrar al proceso desde el saturado para llegar otra vez a los 290 gramos por litro. El cloro gaseoso entra junto con la soda cáustica a un reactor batch para formar hipoclorito de sodio, agua y sal. La temperatura de salida del hipoclorito está entre 60 y 70 grados Celsius. Utilizando una membrana se obtiene 2 soluciones diferentes. Una, en la parte del ánodo, que contiene cloro y salmuera residual no utilizada en el proceso de electrólisis. Como no existe hidróxido sódico que reaccione con el cloro, de esta solución por vacío se puede separar el cloro puro y la salmuera puede recuperarse para su reutilización posterior.
Otra en la parte del cátodo, que será una solución de hidróxido sódico concentrado aproximadamente al 15% de elevada pureza y sin presencia de salmuera. Posteriormente, si así se desea, se puede unir el cloro con el hidróxido sódico para obtener hipoclorito sódico concentrado, de alta pureza y sin presencia de salmuera. Además, el cloro y el hidróxido sódico, que se obtienen de forma individual y por separado, pueden combinarse para formar hipoclorito sódico. Conclusiones. La botella de Blanckox funciona como reactor debido a que dentro de ella se desarrolla y maximiza la conversión de la reacción de degradación del hipoclorito de sodio, además de almacenar un líquido volátil que se expone a diferentes temperaturas. Estas son tareas propias de un reactor químico. La incorporación de una membrana permite separar los productos que se forman en los electrodos y recuperar en forma individual con una elevada pureza y sin restos de salmuera. La posibilidad de aprovechamiento del hidróxido sódico por separado permite un balance económico muy positivo y una rápida amortización del equipo.